Hola querida Iglesia de Dios, buenos días. Qué bueno estar con ustedes otra vez en una nueva jornada de Al Encuentro con Jesús, ¿verdad? Vamos a estudiar esta semana sobre la integridad en Babilonia. Obviamente cuando hablamos de Babilonia recordamos del profeta Daniel, ¿verdad? Pues con Daniel vamos a aprender a lo largo de esta semana cómo permanecer íntegros delante de una sociedad, de un mundo que todo su contexto no contribuye para el bien de aquel que quiere servir a Dios. Sin embargo, es posible ser obedientes, leales, íntegros delante de este mundo para comprobar que el Dios que realmente es el que reina, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el que gobierna, es el que dirige y es el que tiene la palabra final sobre todas las cosas. Si fuera a elegir una historia de la Biblia para crear una película, de entre todas las opciones que tengo, me gustaría muchísimo ver la película de Daniel. Un hombre que vivió de manera que muchos de nosotros podemos inspirarnos y admirarnos, inclusive seguir sus pasos. Por eso es que durante esta semana vamos a ver algunas escenas de la vida de Daniel y tratar de extraer algunas lecciones para que nosotros aprendamos a ser íntegros en la Babilonia actual que cada uno de nosotros vivimos. Para comenzar esta historia no podemos partir del capítulo que no sea el 1, ¿verdad? Vamos al capítulo 1 del libro que lleva su nombre, Daniel. A partir del versículo 3, la palabra de Dios dice así: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Aquí ya el rey Nabucodonosor se había acercado a Jerusalén, sitiado Jerusalén, llevado varios utensilios del santuario de Jerusalén a la casa de su Dios en Babilonia. Aquellos utensilios santos, sagrados, que Dios había instruido a Moisés cómo deberían ser hechos, y finalmente fue construido el santuario a través de Salomón y todos aquellos que le apoyaron a él, aquello que fue ocupado para el culto del Dios verdadero. Ahora Nabucodonosor lo tomaba y lo llevaba para ser colocado en donde se adoraba a dioses falsos, al Dios de Babilonia. Y no más allá de esto, no siendo suficiente, Nabucodonosor quería a los mejores, a los jóvenes de destaque, aquellos que eran más inteligentes, aquellos que tenían las mejores apariencias, que eran más bonitos, aquellos que eran inteligentes, de buen entendimiento, que según Nabucodonosor eran idóneos, estaban adecuados, aptos para vivir en su palacio, para tener la vida semejante a la de él, para comer lo que él comía, beber lo que él bebía y aprender con los suyos su idioma, su cultura, es decir, ser un babilónico como ellos. Y de entre estos jóvenes de destaque estaba Daniel. ¿Sabe que una cosa me hace pensar que la Biblia no nos dice? Pero me hace pensar en los padres de Daniel, o quizás sus cuidadores o algún pariente. No sabemos según la Biblia quién eran los padres de Daniel, quién era la familia de Daniel. No tenemos noción de ellos. Sin embargo, podemos ver a través de la conducta de Daniel la influencia de la enseñanza, de la crianza que él recibió. Daniel sabía, según la propia palabra de Dios, que Babilonia llegaría, que debiera irse a Babilonia, que cuando llegaran los babilónicos no hiciera fuerza para no irse con ellos, sino que se dejara llevar, porque a través del profeta Jeremías, Dios ya había anunciado a todo el pueblo de Jerusalén que eso iba a suceder y que aquellos que fueran a Babilonia con Nabucodonosor serían protegidos, porque en aquel entonces, entre quedarse en Jerusalén e irse a Babilonia, lo más seguro era estar en Babilonia, no porque debieran ser como ellos, sino porque Dios estaba dirigiendo la historia para enseñar a su pueblo quién era el verdadero Dios y para mostrar a toda la humanidad quién era el verdadero Dios. Daniel no se olvidó de ello. Por supuesto que en la casa de Daniel habían constantes cultos, sacrificios, adoración al Dios verdadero.
al punto que eso quedó tan enraizado en Daniel que él podría estar en un contexto adverso, podría estar en un lugar que él no quería, podría estar haciendo lo que él no quería, podría estar estudiando lo que él no quería, pero él sabía que estar allí era lo que Dios sí quería para él, aunque no entendiera. Señor, ¿por qué teníamos que estar en Babilonia? ¿No se supone que somos tu pueblo? ¿No se supone que somos aquellos que tienen al Dios verdadero que nos gobierna? ¿No se supone que nosotros somos tus súbditos? ¿No se supone que realmente eres tú el que gobierna nuestra nación? ¿Por qué nosotros tenemos que humillarnos? Pero Daniel recordaba también todas las advertencias, las llamadas de atención que hizo Jeremías para el pueblo de Israel. La constante desobediencia del pueblo, la apostasía del pueblo. Daniel tenía y podría tener en ese entonces mucha confusión de lo que estaba pasando con su pueblo y de qué serían los planes de Dios de aquí en adelante, qué sucedería. Podría haber cierta confusión y cierta preocupación en la mente de Daniel, pero lo que no quedaba de manera alguna confundido, lo que no quedaba de manera alguna oscuro, era quién estaba dirigiendo. Independiente de no tener claro lo que pasaría de ahí en adelante, obedecer a Dios siempre sería lo mejor. Eso Daniel tenía en claro. Él sabía que debiera obedecer, permanecer leal, aun cuando todo alrededor, todo a su entorno, fuera como a lo contrario. Sabe que nosotros no estamos muy diferentes de este contexto. Todo lo que está pasando en nuestro mundo hoy, Dios ya había dicho lo que sucedería. Dios ya había dicho lo que pasaría con la tierra en los últimos días. Dios ya había dicho cómo sería la vida de las personas en el tiempo del fin. Dios ya había dicho cuál sería el carácter, la conducta de los impíos, de los seres humanos, cuando viniera el Hijo de Dios. Dios ya había dejado claro, ya dejó claro para ti y para mí cómo sucederían las cosas y cómo debiera ser nuestra conducta, qué es lo que deberíamos hacer, cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra obediencia, para que pudiéramos estar seguros. Por más que Daniel había salido de Jerusalén y ahora estaba inserto en Babilonia, Daniel sabía, no soy de Babilonia, no pertenezco a Babilonia, soy de Jerusalén y aunque ahora estoy lejos de ella, volveré a Jerusalén. Daniel sabía de ello, y los que hoy están en esta Babilonia actual, viviendo en este mundo que está tratando de corromper identidades, que está tratando de robar la verdadera fe en el Dios verdadero, que está tratando de oscurecer, que está tratando de quitar de la mente la certeza de los pasos divinos, de la voluntad divina, del querer divino, aún es posible permanecer íntegros, fieles, obedientes al escrito está, a lo que dijo Dios. Daniel podría tener las profecías de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de tantos otros escritos que encontramos en el Antiguo Testamento, pero nosotros hoy tenemos toda la Biblia. Tenemos los pasos de la vida de Cristo, el ejemplo de la vida de Cristo, los principios de su reino que Cristo dejó para nosotros, contando con toda aquella historia que el Antiguo Testamento nos dice, evidenciando la vida de Cristo Jesús de su primera venida en esta tierra, evidenciando su segunda venida y aún la voluntad de Dios que no cambia, de cuál es la calidad de carácter, de integridad que tiene que tener sus hijos que lo están esperando. Queridos, estamos repitiendo la historia. No estamos viviendo diferente de Daniel. No era más fácil para Daniel ser cristiano que para nosotros hoy. Nosotros estamos en el mismo contexto, pero ¿cuál es nuestra decisión? Daniel no fue a Babilonia por gusto. No fue por un paseo de vacaciones. Él estaba allí aunque no quería estar, pero sabía que era donde Dios quería que estuviera y que mientras estuviera allí, siendo este joven de buen parecer, con inteligencia, con buen entendimiento, idóneo para un reino, según el rey era idóneo para estar allí, pero él sabía que él era idóneo para el reino de Dios, para el lugar donde Dios quería que estuviera. Él sabía que con esas cualidades que él tenía, Dios debiera ser glorificado. ¿Cuál es nuestra conducta, nuestro estilo de vida en esta Babilonia que estamos viviendo? ¿Estamos reconociendo nuestras cualidades para que a través de ellas Dios sea glorificado? Eso es lo que Dios desea de ti y de mí.
Al entrar en este desafío de ser íntegros en Babilonia, nosotros necesitamos decidir que con lo que somos y dónde estamos, independiente del entorno, independiente del contexto, sea nuestra obediencia a la palabra de Dios, sea nuestra fidelidad a lo que dice Dios, y entonces vean los demás en nosotros quién es el Dios verdadero. Que en la semana que nosotros estamos iniciando sea una semana de decisiones eternas, para que aún viviendo en Babilonia, Dios desde lo alto vea aquí en nosotros seres íntegros, dignos de ser llamados sus hijos. Que Dios te bendiga y que en el día de hoy tú y yo decidamos ser íntegros delante de Dios para recibir de su seguridad, de su bendición y sobre todo de su aprobación como hijos de Él. Que Dios te bendiga.